Madre Laura, tú eres pionera, de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá, el llano inmenso, la costa norte, el sur mirabas la inmensidad, pensando siempre son cuantas almas que con tu celo quieres salvar. Madre Laura, tú eres pionera, de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. ¿Cuál es la selva en que tú no añoras posar tu planta al saber que allí los hijos tuyos que son tu llaga, los despojados deben vivir, huyendo siempre de atrocidades que el blanco hermano le hace sufrir? Madre Laura, tú eres pionera, de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Y das tu vida porque a ellos llegue la luz de Cristo y puedan al fin ser las ovejas de aquel aprisco que Cristo mismo quiso reunir, formar el cuerpo suyo en la iglesia y el cielo a ellos se pueda abrir. Madre Laura, tú eres pionera, de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Bienvenidos hermanos a este espacio de oración del Santo del Día. Que el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes y con sus familias. Que nos conceda la gracia de tener un oído atento y un corazón dispuesto para recibir el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros en este día. Un saludo fraterno también a mis hermanitas de la comunidad católica Sánate Tú. Que el Señor les bendiga y nos conceda la gracia de permanecer en su servicio. Para todos, una cordial bienvenida y que el Señor nos conceda la gracia de perseverar en su camino. Qué alegría poder compartir un día más que nuestro Señor nos regala junto a esta emisora católica y junto a ustedes nuestros queridos oyentes. Hoy nuestro Señor nos regala la vida y obra de Santa Laura Montoya, una santa colombiana que en medio de tantas desgracias y sufrimientos en sus primeros años y gracias también a las buenas enseñanzas de sus padres y a dejar actuar el Espíritu Santo de Dios a la oración y la lectura de la palabra, logró cumplir sus tan anhelados sueños de servirle a Dios, llegando a internarse en la selva junto a nuestros indios y afrodescendientes, enseñándoles el amor de Dios. No se olviden de colocar sus intenciones y de compartir este link con sus familiares y amigos, ya que la historia de esta santa nos toca nuestro corazón y nos deja una huella del amor de Dios en nuestros corazones. Bienvenidos. Bueno, hermanos, les damos la bienvenida, un cordial saludo a este espacio del Santo del Día.
hoy 21 de octubre, celebrando a la primera santa colombiana, Santa Laura Montoya. Qué alegría y qué gozo tan grande tenemos principalmente como colombianos, sabiendo que tenemos una intercesora maravillosa allí en el cielo, Santa Laura. Por eso te damos la bienvenida, para que dispongamos nuestro corazón, escuchemos esta vida maravillosa, la vida bellísima de Santa Laura, que sin duda alguna nos hará crecer espiritualmente y sobre todo nos concederá un amor muy grande hacia la misión, hacia llevar ese amor de Dios a aquellos que no lo conocen, a aquellos que de pronto tienen su corazón lleno de tanta incertidumbre, que han sido perseguidos, que experimentan la soledad, que sienten un vacío en su corazón. Entonces, bienvenidos hermanos a este bellísimo espacio y a nuestra santa del día de hoy, Santa Laura. Bienvenidos. Señor Jesús, en este momento pedimos la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que vengas a inundarnos con tu amor, con tu gracia, con tu luz, Señor. Que vengas a llenarnos de ese Espíritu Santo que nos conceda la sabiduría, el discernimiento que necesitamos en todo momento en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, y quita toda tiniebla que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente para escuchar y aceptar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu amor, concédenos esa fe que necesitamos para perseverar en el camino a la santidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, y concédenos la gracia de ser esos discípulos siempre atentos y dispuestos al llamado que el Señor nos hace cada día para servirle. Espíritu Santo de Dios, concédenos la alegría que necesitamos para poder anunciar a nuestro Señor, que nada ni nadie nos robe la gracia de poder estar a tus pies, Señor Jesús. Bendícenos, acompáñanos a cada uno de nosotros, a todos los hermanitos que están en sintonía, Señor. Regálales una gracia especial en este día, ese Espíritu Santo que les permita tomar sabias decisiones, que ese Espíritu Santo nos permita obrar conforme a la voluntad de Dios, siempre agradándolo con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Espíritu Santo de Dios, muévete en cada uno de nosotros y llénanos de tu luz, de tu amor y de tu paz. Amén. ...21 de octubre... Santa Laura Montoya, mujer colombiana, quien al descubrir que hombres y mujeres que ocultos en la selva, los indios primero y luego los afrodescendientes, vivían en extremas situaciones y que tenían pocas probabilidades de conocer el amor del Padre Dios, que quiere que todos los hombres y mujeres, hijos e hijas suyos, y hechura de sus manos, a su propia imagen y semejanza, logren su plena realización. Funda la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, Madre Laura, el 14 de mayo de 1914, en Dadeiva, Antioquia, Colombia, comunidad que fue concebida en la mente, corazón y alma de esta pionera misionera en América Latina. La Madre Laura Montoya Upegui nació en Jericó, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió el sacramento del bautismo 4 horas después de su nacimiento. El padre Evaristo Uribe, párroco de Jericó, le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado en cruenta guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. La idea, el conocimiento y el amor de Dios despuntaron en su alma desde tierna edad en 2 experiencias místicas a las que ella llamó el golpe del hormiguero y el golpe del banco, las cuales relata en su autobiografía. Dios,
Se le dio a conocer en hondas experiencias trinitarias que la llevaron a continua ascensión hasta las alturas de la mística. Así se expresa en sus años postreros. Me parecía que mi ser se quemaba y se encendía en un amor de adoración tal que se iba destruyendo al calor de impulsos de este amor. Ante el absoluto de Dios, la madre experimenta la nada de su ser de criatura. Mi nada es mi descanso delante de tu grandeza. Característica de su espiritualidad es vivir en perenne adoración. Desde sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familiares, aceptando con amor el sacrificio, fue dominando las dificultades del camino. La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón. Esta mujer admirable crece sin estudios por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad. A la edad de 16 años, cuando ingresa en la Normal de Institutoras de Medellín, para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa. Santa Laura experimentó el dolor profundo de la terrible situación en la que se encontraban los indígenas y afrodescendientes a los que llamó mi llaga. Bien sabía ella que estos hermanos y hermanas partían de este mundo sin conocer a su Padre y Creador, al Dios que ansiosamente los esperaba para realizar a plenitud de su obra y fin para el cual habían sido creados, para una vida feliz, para la salvación eterna. La gestación de la obra. Esperó el momento de su iniciación deseada con 5 compañeras, y entre esas 5 estaba su propia madre carnal, doña Dolores Upegui. La madre Laura inició la obra anhelada por la que suspiró tantos años en medio de las dificultades, contrariedades y hasta calumnias. Más tarde, dicha obra fue acogida con alma, vida y corazón por el excelentísimo Monseñor Maximiliano Crespo, arzobispo de Santa Fe de Antioquia, aprobada en medio de una naturaleza que les brindó el dulce canto de las aves, el verdor de la vegetación robusta y fuerte, y con el calor del trópico de Dadeiva, Antioquia, Colombia, que contagiaba alegría, gozo y esperanza. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva, para levantarlos hacia Dios. Maestra catequista de los indios. Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones de Antioquia, luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín. En su magisterio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con la palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulas, en el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En 1907, estando en la población de Marinilla, escribe: «Me vi en Dios, y como que me arropaba con su paternidad, haciéndome madre, del modo más intenso de los infieles. Me dolían como verdaderos hijos. Este fuego de amor la impulsaba a un trabajo heroico
al servicio de los indígenas de las selvas de América. Un solo dolor y una sola aspiración había en mi vida: Dios ultrajado y no conocido, y mi ansia por darlo a conocer. Eso era cuanto se agitaba en mi alma desolada. No tenía desolación propiamente mía, era la desolación de mi Dios desconocido. Mi alma ardía en el deseo de hacer algo grande por mi Dios, para que mi Dios fuera conocido, y mi compasión por los infieles se hizo muy inferior a mi deseo de ver a Dios conocido y amado como se merece. Busca recursos humanos, fomenta el celo misionero entre sus discípulas. Escoge 5 compañeras quienes prende el fuego apostólico de su propia alma, aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir. Acompañadas por su madre, Dolorita Supegui, el grupo de misioneras catequistas de los indios salen de Medellín hacia Dadeiva el 5 de mayo de 1914. Parten hacia lo desconocido para abrirse paso en la tupida selva. Van no solo con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María, la madre y maestra de esta obra misionera. Ella, la Señora Inmaculada, me trajo de tal modo que ya me es imposible pensar siquiera en que no sea ella como el centro de mi vida. La celda carmelitana, objeto de sus ansias en el templo de su juventud, le pareció demasiado fría ante aquellas selvas pobladas de seres humanos sumidos en la infidelidad, pero amados tiernamente por Dios. Siento la suprema impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte desconocido como un peso que me agobia. Comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en su cultura, vivir como ellos en pobreza, sencillez y humildad, y de esta manera derribar el muro de discriminación racial que mantenían algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo. La solidez de su virtud fue aprobada y purificada por la comprensión y el desprecio de los que la rodeaban. Los prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la Iglesia que no comprendieron en su momento aquel estilo de ser religiosas cabras, según su expresión, llevadas por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inaccesibles lugares, brindando una catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina. El quemante sitio, Tengo sed, de Cristo en la cruz, la impulsa a saciar esa sed del crucificado. ¿Cuánta sed tengo? Sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar nos hemos juntado 2 sedientos, vos de la gloria de nuestro Padre y yo de vuestro corazón eucarístico, vos de venir a mí y yo de ir a vos. Mujer de avanzada, elige como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y cañadas, la exuberante vegetación en donde encuentra a Dios. Escribe a sus hermanas: no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las 2 partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Redacta para ellas Las voces místicas, inspirada en la contemplación de la naturaleza, y otros libros como el Directorio o Guía de Perfección, que ayudan a las hermanas a vivir en armonía entre la vida apostólica y la contemplativa. Su autobiografía es su obra cumbre, libro de confidencias íntimas, experiencia de sus angustias, desolaciones e ideales, vibraciones de su alma al contacto con la divinidad, vivencias de su lucha titánica por llevar a cabo su vocación misionera. Allí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena, que le permite adelantarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente. La Madre Laura
Centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia, a quien ama entrañablemente, y para extender sus fronteras no mide dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias. En cierto modo, hay dos vírgenes que conciben, y ambas por obra del Espíritu Santo, María y la Iglesia. María dio a luz a Jesús y la Iglesia a los santos, que son como el reflejo de Jesús o sus imágenes vivas. Tiene una mentalidad universal que le hace vivir sin fronteras, abarcando en su celo el mundo entero. Oh Santo Evangelio, fórmula pedagógica de Jesús, mi gran Maestro, cuánto os amo y cómo quisiera llevaros como antorcha sagrada a los últimos lugares o rincones del mundo. Esta infatigable misionera pasó 9 años en silla de ruedas sin dejar su apostolado de la palabra y de la pluma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 3 países, con un número de 467 religiosas. Hoy sus hijas, miembros de la congregación que fundó, hacen presencia en 21 países distribuidos en América, África y Europa, impulsadas por el Espíritu Santo y fortalecidas en las virtudes y características de Santa Laura Montoya, primera santa colombiana, como la espontaneidad creadora. Las cosas naturales las he dejado pasar, sin que entren en la melodía de mi vida. Al fin, lo que pasa que pase, me he dicho siempre. Desde aquel día me referí en las primeras páginas de esta narración, cuando por primera vez me arrancó la mano de Dios del lado de mi madre, es decir, cuando estando solo de 4 años de edad me encontré por primera vez con el sacrificio. Vigor y fortaleza. No sé el tiempo que estuve en el cerco de la divinidad. Desde entonces parece que quedé confirmada en fortaleza, no como en fortaleza mía, sino como con la de Dios. De aquí en adelante, los intereses de Dios, y solo ellos, embargaban todas las fuerzas de mi alma. Esta gran misionera pasó a vivir su Pascua eterna el 21 de octubre de 1949 en Medellín, Antioquia, Colombia. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de abril de 2004 y canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2013. Bueno, hermanos, qué alegría poder meditar en tantos aspectos de la vida de la Madre Laura Montoya, nuestra primera santa colombiana. Uno de los aspectos más importantes es cómo su vocación, su personalidad, su carácter se fue formando desde niña, cuando ella empieza a experimentar el sacrificio. Cuenta también su biografía que su mamita, después de la muerte del asesinato del papá de Madre Laura, comienza a orar el rosario todos los días con sus 3 pequeñitos y a pedir y a bendecir en el tercer misterio siempre a una persona en especial. La Madre Laura, siendo pequeñita, pues no sabía quién era, no entendía muy bien, y ya después de que pasó mucho tiempo orando por una persona, orando por esa persona en el tercer misterio, la Madre Laura se anima a preguntarle a su mamita quién es esa persona, y la mamita le dice: esa persona por la que tanto hemos orado para que Dios la bendiga tanto, es la persona que le arrebató la vida a tu papá. Entonces, sin lugar a dudas, esa enseñanza marca la vida de la Madre Laura, marca la vida y el sentido de su espiritualidad, de su comunidad, de su entrega y principalmente de su misión, porque desde pequeñita ella empieza a experimentar lo que es la compasión, lo que es la misericordia y a ver el rostro del Señor allí donde de pronto a nosotros más nos cuesta verlo, en el que nos ha hecho daño, en nuestro enemigo, en el que de pronto está apartado de Dios, como eran esos indígenas que morían sin haber conocido, haber experimentado el amor tan maravilloso de Dios, el amor tan misericordioso del Señor. Entonces Madre Laura empieza a ver a Cristo allí, en el que no conoce de Dios, en el que le ha hecho tanto daño,
en el que ha sido de pronto el motivo de su pobreza, de su orfandad, de todas las necesidades, de toda la vida tan precaria que ella tuvo que vivir junto a toda su familia, y se va forjando una gran misionera, porque ese es otro aspecto fundamental de Madre Laura, la misión, cuando ella empieza a desacomodarse de la vida que ella podía estar viviendo como profesora, ya teniendo conocimiento, y empieza a sentir ese llamado de Dios a internarse en la selva, inhóspita selva donde van a experimentar peligros, donde van a experimentar circunstancias adversas, donde van a vivir las inclemencias del clima. Sin embargo, Madre Laura está con su fe fortalecida, robustecida por su amor a la iglesia, por su obediencia. No fue fácil, y es lo que nosotros empezamos también a experimentar en este caminar, que Dios nos ha hecho un llamado a la misión. Hoy tal vez no en esa selva, o tal vez sí. Sin embargo, lo que más resalta de la vida de Madre Laura es poder vivir la misión cuando tenemos las condiciones adversas, cuando tenemos de pronto todo lo que está alrededor en contra nuestra. Ahí es donde necesitamos llevar la misión, donde de pronto ya no estamos frente a un indígena, sino donde de pronto estamos ante unas personas en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, que no quieren conocer del Señor, que no se han abierto al amor de Dios. Entonces ese es el llamado también que el Señor nos hace, a ir allí, a llevar esa bendición de Dios, a vivir en la humildad, a saber que el Espíritu Santo nos da la creatividad. Imaginemos cómo la Madre Laura nos habla su biografía, toda esa creatividad, todo ese Espíritu Santo fluyendo en ella para poder tener un lenguaje, para poder acercarse a esos indios, para enseñarles como a niños pequeñitos, teniendo ya tanta edad, estos hombres experimentados de la selva, con muchos conocimientos allí en su entorno. Pero Madre Laura se hace pequeñita, se hace chiquitica, se hace humilde, para que estos hombres indígenas rudos, fuertes, sean como niños y empiecen a vivir el amor de Dios, haciendo vida la palabra del Señor en su evangelio. El que no se hace como un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Y ella coloca sus dones y sus carismas al servicio de estos indios. También que nosotros podamos vivir esa experiencia de colocar los dones, los carismas al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, sabiendo que de pronto nosotros no tenemos los medios, no tenemos la metodología, pero el Espíritu Santo de Dios sí tiene esa metodología para llegar al corazón de ese enemigo, para llegar al corazón del que está trabajando con nosotros, de nuestro compañero, de nuestro vecino que no conoce del Señor. Por eso que podamos vivir esa misión de llevar a Cristo en humildad, en alegría, en disposición, sabiendo que el Señor es el que va a hacer la obra, porque eso lo tenía muy claro Madre Laura. No era ella la que estaba obrando, no era ella la que iba a llevar esas almas al Señor, era el Espíritu Santo de Dios a través de Madre Laura, llevando ese amor misericordioso de Dios desde el sacrificio, porque la vida en la selva para ella fue de muchísimo sacrificio, y ahí fue donde se glorificó nuestro Señor Jesucristo. Podamos nosotros también ofrecer nuestros pequeñísimos sacrificios del día a día, ofrecerlos por amor a Dios, y para que el Señor sea conocido en todo el mundo, especialmente en aquellos que hoy tal vez están más necesitados de ese amor y de esa misericordia de Dios, y son los que están más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros conocidos, nosotros mismos, que nos hace falta tanto camino para llegar a la santidad. Amén. Queridos hermanos, hemos escuchado este testimonio maravilloso de nuestra santa colombiana, Santa Laura Montoya, que nos ha mostrado a través de su testimonio su amor, su servicio, su fe, su perseverancia, que la llevaron a alcanzar esta santidad. Es realmente un testimonio maravilloso, y sobre todo que ocurrió en nuestras tierras, que debemos sentirnos orgullosos que de aquí, de Colombia, haya salido una santa, y que nos permite ver que es posible alcanzar la santidad. Santa Laura se enfrentó a muchas situaciones difíciles, desde la pérdida de su padre a muy temprana edad, lo que la llevan a enfrentarse a una soledad, a la pobreza, a no tener ese respaldo de su padre, pero que su mamá la sacó adelante con sus valores cristianos, con su fe, motivándola y llevándola siempre al perdón. Hay que rescatar que la madre de Santa Laura Montoya le
infundió ese respeto, ese amor, ese deseo de perdonar a todas aquellas personas que nos hacen daño. Y bueno, muy hermoso cómo ella sentía en su corazón ese fuego que la quemaba para anunciar al Señor, para salir a llevarle esa palabra sobre todo a quien más lo necesitaban, porque veía muy preocupante, y como ocurre en estos tiempos, que hay personas que hoy se mueren sin haber conocido a Dios. Hay personas que en este mundo, en pleno actualidad, tampoco conocen del Señor. Ella centró su servicio y su evangelización en los indígenas que estaban en la selva, escondidos, donde nadie se preocupaba por ellos, rechazados, quizás juzgados, maltratados, y que ella pensó en ellos porque también son hijos de Dios. Y Santa Laura se propuso formar a sus hermanas y a todas estas discípulas que también la acompañaron en la evangelización para poder llevarle la palabra de Dios a los indígenas, para poder formarlos, para poder mostrarles que existía un Dios que todo lo había creado por amor y para que nosotros fuéramos felices. Es realmente como ella también les enseña muchas cosas de la fe. También se hizo una gran pedagoga, a pesar de no tener de pronto para estudiar. El Señor fue acomodando todo para formarla inicialmente a ella y que ella después diera frutos y que esos frutos permanecieran, como dice la palabra. Estamos llamados a dar fruto y que nuestros frutos permanezcan. Es realmente maravilloso cómo Santa Laura Montoya se dedicó, no pensó en ella, en el peligro que podía correr, sino que pensó en los hermanos necesitados. Hoy hay muchas personas en la actualidad que también necesitan ser evangelizadas, que también necesitan una palabra de aliento, que necesitan que cada uno de nosotros que hemos recibido un poco de Dios o en mucho de Dios, podamos salir de nuestras comodidades a servirle. Y no era fácil, era en una selva, pero ella decía que aunque no tuvieran sagrario, me llama la atención, ahí estaba el Señor, porque la misma naturaleza hace ver la presencia de Dios, porque el Señor se hace presente en todo lugar, hermanos, y en todo momento. Falta que nosotros lo creamos y que nosotros estemos convencidos de eso. Por eso, bueno, son muchos de los apartes. Hemos escuchado una lectura maravillosa, un recorrido por toda su vida, por toda su obra, y creo que el Señor se sentía complacido con todo lo que ella hacía, con todo lo que el legado que dejó, hasta el punto de que hoy en día hay todavía grupos de hermanos que formó Santa Laura Montoya en diferentes países. Y esto es realmente obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor suscita estas vocaciones, Él acompaña con signos y con milagros. O sea, esta obra de ella se expandió y sigue dando frutos en la actualidad. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros también poder ser evangelizadores. A todos los que hemos conocido de Dios, poder llevarles a todos aquellos que lo necesitan y pedirle al Señor que tenga misericordia de todos los que no le conocen y que por no conocerle quizás cometen muchos errores o como pasa ahorita mismo, atacan nuestra fe, nuestras iglesias. Que el Señor nos conceda la gracia de tener un espíritu misionero, alegre y dispuesto siempre a entregarlo todo por Él. Que Dios les bendiga y que Santa Laura Montoya nos acompañe a cada uno de nosotros en nuestra misión de ser evangelizadores. Alegría poder compartir un testimonio de nuestra tierra colombiana, donde lastimosamente somos muy conocidos por la violencia, la corrupción y la pobreza. Pues miren, Dios también ha tocado el corazón de nuestro país por medio de Santa Laura Montoya, quien junto con sus padres sufrió en carne propia las inclemencias de estas tres problemáticas. Pero esto no impidió que Santa Laura llegara a la santidad gracias al buen ejemplo de sus padres y especialmente de su madre, quien le enseñó a perdonar.
Este es un gran ejemplo que nos debe tocar a nosotros como padres para que seamos esos gestores de paz, de buen ejemplo, de aprender a perdonar y enseñar a perdonar y a defender nuestra Iglesia Católica ante los ataques. A veces suele suceder que nos desanimamos por el sufrimiento de la violencia, pero podría asegurar que lo que más nos desanima es la corrupción que se vive, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo entero. Pero miren, hermanos, es allí, en medio de estas situaciones tan difíciles, donde debemos confiar en nuestro Señor y no en nuestros dirigentes. Miren, a veces desgastamos nuestro tiempo esperando soluciones de los demás para disipar nuestro sufrimiento y culpamos a los demás de lo que nos pasa. Pero miren, Santa Laura, a pesar de estas situaciones tan difíciles por las cuales atravesó, no se quedó quieta, ni se quedó quejándose de la pobre vida que le tocó vivir, o renegando por su situación, o contando a todo el mundo lo malo que la ha pasado o lo mala que es la familia que no le dio la mano cuando más lo necesitaba. Miren que no. Ella, gracias a estas situaciones, la hicieron más fuerte espiritualmente, gracias a las enseñanzas de sus padres, gracias a su dedicación a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, que la llevó a ponerse en el lugar y a evangelizar a tantos de nuestros indios y afrodescendientes que no tenían la oportunidad de conocer el amor de Dios y que se notaba que no tenían esperanza alguna. Nuestro Señor, aparte de darle fortaleza, también le dio valentía. La valentía para internarse en la selva y llevar a más mujeres con ella para ayudar a acercar a Dios a estos pobres hombres y mujeres que morían sin conocer de Dios. Este testimonio nos debe animar para que también nosotros no nos quedemos llorando y sufriendo por lo que no pudimos hacer o por lo que no hemos podido tener. Nos enseña a que nuestra esperanza y fortaleza debe estar únicamente fundada en Dios por medio de la oración, la lectura de la palabra y la Eucaristía. Esto nos invita a que en medio de lo que vivamos, hasta en medio de esta pandemia que estamos viviendo, de la falta de trabajo, de los sufrimientos por la guerra, de la corrupción que estamos viviendo en estos momentos, debemos estar más unidos a Dios, más confiados en Él. Dejemos que Dios nos ayude, nos llene de su fortaleza, para así también poder nosotros ayudar a nuestros hermanos que aún no conocen de nuestro Señor. Miren, a veces nosotros pensamos en evangelizar lejos, en viajar e irnos lejos, pero si nos damos cuenta, los que más están sufriendo y desconocen de nuestro Señor son los que viven cerca de nosotros y hasta nuestros propios familiares, hasta nuestros compañeros de trabajo, aquellos que cometen errores y todo porque no tuvieron la fortuna de un buen ejemplo, ni tal vez han tenido la oportunidad de conocer más de nuestro Señor. Pidamos a nuestro Dios que por intercesión de Santa Laura Montoya no vivamos de los sufrimientos del pasado, ni de los de ahora, que dejemos de esperar las soluciones que los hombres nos dan, que amemos nuestra tierra, nuestro país donde Dios nos ha dejado nacer, que aprendamos a perdonar las acciones y ofensas y que nosotros como padres y en especial como madres y mujeres seamos esos gestores de paz, perdón y reconciliación y de buenas costumbres, que seamos esas valientes por defender nuestra religión y nuestra patria, que nuestro corazón esté lleno de amor hacia Dios, para así poder dejar también ese legado de esperanza para que las nuevas generaciones también sigan ese buen ejemplo para poder dar una mano y podernos colocar en el lugar de nuestros hermanos que aún no conocen y en muchas ocasiones mueren sin conocer el amor infinito de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Amén. Mi amado Jesús, en este momento te suplicamos que nos concedas la gracia de ser misioneros, siempre dispuestos a llevar tu mensaje a los demás. Que podamos seguir el ejemplo de Santa Laura Montoya, quien en medio de tantos sufrimientos, de tanta persecución, de tantos momentos difíciles y tristes en su vida, se refugió solamente en ti,
Colocó la confianza solamente en ti, tú le diste la respuesta maravillosa y le mostraste el camino de lo que tú querías para ella, Señor. Aquí estamos, cada uno de nosotros, también muéstranos ese camino y que podamos entregarte todos esos momentos difíciles con alegría, con paz en el corazón, sabiendo que esos momentos nos van a santificar, nos van a dar cada día esa certeza de saber que tú estás con nosotros en medio de las pruebas. Bendícenos en todo momento y que esa buena nueva en nosotros se manifieste en el día a día, Señor. Permítenos y ayúdanos a ser luz y testimonio para todos nuestros hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santa, hoy queremos darte las gracias por haber acompañado en su misión a Santa Laura Montoya, por haberla protegido de tantos ataques, de tantas pruebas, persecuciones, y concederle la gracia de tu amor. Hoy, Madre Santa, al igual que ella, te necesitamos, que seas tú nuestra Madre protectora, que seas tú quien nos guíe en nuestro caminar hacia tu Hijo Jesús, que seas tú, Mamita María, quien nos conceda la gracia de poder agradarle al Señor y de poder también ser esos discípulos misioneros, evangelizadores, con nuestro testimonio, que no nos quedemos siempre en el mismo lugar, sino que podamos salir a anunciar a nuestro Señor, sobre todo a aquellas personas que más lo necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Queridos hermanos, gracias por haber compartido este rato de oración y enseñanzas por medio de esta, su emisora virtual católica, Sánate Tú. Les recordamos una vez más el seguir allí conectados con estos maravillosos espacios de oración, ya que en cada uno de ellos Dios se manifiesta con su gran amor hacia nosotros y nos anima y nos enseña cómo vivir alegres y con esperanza en medio de situaciones y sufrimientos que podemos estar viviendo. Les enviamos desde acá un abrazo virtual y le pedimos a Dios que los bendiga a ustedes y sus familias, que la alegría, el amor y la esperanza en Dios reine siempre en nuestros corazones. Que tengan un feliz y bendecido día. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios por esta vida en santidad de Santa Laura Montoya. Queremos invitarles para que sigan conectados con nuestra emisora. Invitarles también, si estás escuchando este audio por YouTube, para que te suscribas a nuestro canal y también compartas esta gran bendición, la primera santa colombiana. Que Dios te bendiga, hermanito, que el Señor te acompañe en todo momento, en todo lo que hagas. Recuerda siempre que nadie nos ama tanto como nos ama nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que la Santísima Virgen María te acompañe en cada día. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro espacio maravilloso, donde el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Los invitamos a continuar en sintonía con nuestra emisora católica Sánate Tú en cada uno de los espacios de oración y que no se pierdan todos los días el espacio del Santo del Día, donde el Señor nos muestra que es posible alcanzar la santidad en nuestras vidas. Dios los bendiga a mis hermanitas, el Señor les acompañe, les bendiga y a todos los oyentes. El Espíritu Santo les ilumine y les conceda la gracia de su amor. Un abrazo fraterno.